Vamos a dar comienzo a este acto inaugural de la Feria de Empleo 360 o 360 de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en este acto inaugural me acompañan aquí a mi derecha el director de la escuela anfitriona, en este caso es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de nuestra universidad. Muchas gracias, Paco, por acompañarnos aquí. Muchas gracias por prestar la escuela para el evento. A mi izquierda, el vicerrector de alumnos y de extensión universitaria, que desde el rectorado es desde donde se ha llevado todo el tema de la organización. Y me acompañan, aquí también nos acompañan en esta inauguración representantes de Arup, de Accenture, o Accenture debería decir, de Airbus y de BQ, empresas que naturalmente están con nosotros en la UPM, pero no son solo ellas. Luego diré algunas cosas al final de este acto de apertura. Y en primer lugar, pues le damos la palabra al director de la escuela, el profesor Martín Carrasco. Por favor. Querido Paco. Gracias, Guillermo. Supongo que se escucha bien. Yo creo que si hablo alto nos evitamos el micrófono. Bueno, lo pongo así, lo que pille, pues lo pilla. Aquí hay este. De todas maneras, yo suelo chillar mucho. Si se me oye bien por atrás. ¿Sí? No. Si no han dicho que sí con la cabeza es que no se me oye. ¿Hola? Ahora sí. Bueno, pues nada, estando al lado del rector, pues realmente la bienvenida a la universidad os la ha dado él. Yo también os doy la bienvenida a la universidad en uno de sus centros, que es la Escuela de Ingeniero de Caminos. Para nosotros no nos tienes que dar las gracias, yo creo que es todo lo contrario. Es un honor recibir esta feria de empleo, de alguna manera porque la relación de nuestra escuela con la formación de ingenieros que luego van a trabajar por la empresa, pues es muy grande. Entonces yo creo que es un sitio, aparte de ser un centro de la Universidad Politécnica, pues con instalaciones suficientes y buenas para recibiros y atenderos como os merecéis, pues de alguna forma tiene una gran vinculación también con las empresas por nuestra tradición de formar gente, de formar ingenieros que luego van a trabajar. También hay muchos ingenieros empresarios que han salido de estas aulas, muchos. Leeros el IBEX 35, y de ahí hay unos cuantos que han salido de aquí. Y nosotros tenemos en esta escuela una relación muy grande también con las empresas en un doble sentido. Por un lado, ellas nos dicen las necesidades de formación que detectan, o las carencias, o la evolución en la formación que le gustaría que le diéramos a nuestros ingenieros, y nosotros tratamos de aplicarla. Ahora, por ejemplo, recientemente estábamos hablando ahí que pues, prácticamente todas las empresas nos dicen que conviene que nuestros ingenieros tengan también un perfil más de administración de empresas al puramente técnico e ingenieril, en temas como contabilidad, temas financieros. Y bueno, pues en esa línea estamos. Hemos tratado de implantar un doble grado en Ingeniería Civil y Administración de Empresas, que esperamos poner ahora, y responde realmente a una evolución natural en los estudios de ingeniería que las empresas nos habéis transmitido. De alguna forma, pues todos, de una u otra manera, nos habéis transmitido ese perfil. Y esa era una de las formas en que tenemos relación. La otra es pues, que realmente nuestros ingenieros trabajan directamente en las empresas. No sé si desgraciado o afortunadamente, muchos ahora en el extranjero. Tenemos casi un 60% de los chicos trabajan en nuestras empresas, pero en el extranjero. Y bueno, pues esos dos motivos eran de alguna manera lo que hacía que esté muy contento de recibir a la Feria de Empleo de la UPM, pues aquí en nuestra escuela, porque creo que tenemos una gran vinculación nosotros en particular con las empresas. Y como me habéis dicho un minuto, posiblemente me haya pasado, yo creo que nada más. Sobre todo mi papel era daros la enhorabuena, el agradecimiento por haber venido, a vosotros también el agradecimiento por haber hecho la feria en la escuela. Y nada más, Guillermo. Nada más. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias.
Bien, pues a continuación le vamos a dar la palabra al vicerrector de alumnos, al profesor Gómez Tierno, para que nos presente lo que es la feria de este año, la feria UPM 360, por favor. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, rector. No, yo creo que se me oye desde aquí perfectamente. Me acerco un poco y así tengo la chuleta en la mano. Muchas gracias. También de forma muy breve, porque habrá tiempo de desarrollar con profusión en estos 2 días todos los detalles. Comentarles a todos ustedes algunos pequeños datos. Esta es la Feria de Empleo 360 UPM. Lo de 360, el nombre no es porque hayamos querido dar un cambio en el rumbo de 360, como dicen muchos comentaristas, políticos, periodistas, porque cambiar el rumbo en 360 es seguir igual. Así que habría que decir 180, que es el cambio de rumbo de verdad, completo. Así que no va por cambio de rumbo, de un cambio de 360, sino por, como estaba muy manido el 3.0, pues que cubra todo el espectro de no solamente presencial, sino también virtual y móvil. O sea, intentar cubrir todos los aspectos de lo que son las ferias de empleo. Así que el 360 va por ahí, no por cambio en rumbo de 360. Agradecer, varias veces lo diré, a las empresas que han venido directamente, ahora particularizar en las 4 que nos acompañan en esta mesa redonda inaugural, del orden de 50 empresas, 45-50 me dicen. Hay 24 stands hoy y 24 mañana, porque hay algunas que repiten. Se ha organizado a través de lo que llamamos la plataforma UPempleo, que es quien organiza todo este asunto. Incluso virtualmente hay varias empresas, 2 o 3 que están colaborando. Un dato que creo que les puede dar a ustedes idea de la potencia de la Universidad Politécnica de Madrid en el tema de prácticas en empresa, de relación con las empresas, que decía muy bien el director de Caminos, es la otra vertiente del COI. Esto lo organiza un centro que está en el rectorado, que depende de quién les habla, que es, el nombre exacto es Centro de Orientación e Información al Empleo, el COI. Siempre decimos el COI, que tiene 2 patas. Una pata es esta, la empleabilidad, y este es un buen ejemplo de cosas que se hacen, pero hay otra que está un poquitín más oculta, es más del día a día, más administrativa, pero que ilustra muy bien lo que decía Paco, el director de Caminos, y es la pata de las prácticas curriculares y extracurriculares. Para que se hagan una idea, por supuesto que somos la universidad sin ninguna chulería ni modestia, que más relación tiene con las empresas de España, faltaría más, somos la Politécnica de Madrid. Tenemos en el 2016-2017 5.400 convenios con empresas, 5.400 empresas, pero convenios son algunos menos. 5.400 empresas participan con nosotros en ofertar prácticas curricu y extracurriculares a los alumnos. Este curso del orden de 9.000, 10.000 alumnos harán prácticas curriculares. Hay usuarios de la plataforma, 24.000 usuarios, porque hay muchos que ya han terminado y ya están pasando al tema de empleabilidad. Así que les resumo, 5.400 empresas y más de 9.000 alumnos haciendo prácticas curriculares y extracurriculares. Y nada más, los agradecimientos, el capítulo de agradecimientos que en todos estos actos siempre tiene que aparecer. La Escuela de Caminos, por supuesto, faltaría más, siempre el anfitrión. Y Paco dice que nos lo agradece a nosotros, pero nosotros a él también por cedernos todas las instalaciones, todas las empresas que colaboran. Y, hombre, me van a permitir ustedes que tengo que personalice las 4 que están aquí en esta mesa redonda inaugural, de la cual nos vamos a tener que ausentar nosotros, es decir, Arup, Airbus, Accenture y BQ. Muchísimas gracias por estar aquí, por todo el apoyo y por todo lo que vais a colaborar en estas jornadas. También me gustaría, al PAS de Administración y Servicios de la Escuela y del Rectorado, a toda la gente que ha colaborado en esto, siempre hay fallitos, espero que nos los disculpen a todos los niveles, es la segunda edición solo, y a muchos alumnos voluntarios, porque hay alumnos que participan de forma voluntaria en toda esta organización. Así que agradecerles a todos, espero que no se me haya olvidado nadie en estas breves palabras, y yo sí me atrevo a lo que decía Paco, darle enhorabuena por anticipado, porque seguro que va a ser un éxito este par de días. Nada más, rector. Pues muchas gracias, querido Miguel Ángel. Y bueno, unas breves palabras por mi parte para terminar esta inauguración de este acto que da paso a la Feria de Empleo UPM 360. En
En la carta de comunicación de la existencia de la feria se ha dicho: la UPM es líder en la formación de los profesionales que reclama la sociedad. La sociedad es nuestro cliente como universidad pública que somos, y lo que hacemos es devolver con valor añadido a esa sociedad la inversión que la sociedad hace en nosotros como universidad pública. Y una forma importantísima de dar ese valor añadido y de devolver esa inversión con valor añadido es hacerlo mediante la formación de nuestros egresados. La formación de nuestros ingenieros, de nuestros arquitectos, de nuestros especialistas en deporte y también en diseño de moda. El lema de los 360, se han dicho varias cosas. Parece eso efectivamente que es dar la vuelta y seguir en el mismo sitio. Un cambio de rumbo sería en 180 grados. Desde luego, en este aspecto, la UPM quiere seguir donde siempre ha estado y por lo tanto la rotación es de 360 grados. Eso sí, la rotación parece una apariencia de movimiento para estar en ese mismo sitio, lo cual no parece solamente lo razonable. También existe un movimiento de translación, puesto que la translación es lo que implica hacia dónde vas, qué cambios haces, cómo actualizas tus planes de estudios, cómo creas conocimiento, cómo generas conocimiento de la mano y con otras universidades y con las empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Y luego, lógicamente, tienes que estar dando la vuelta para cambiar constantemente tu imagen de cómo presentar ese movimiento de translación. Por lo tanto, acertado está el tema de los 360, pero entendiendo que en realidad es un movimiento helicoidal. Y como ingenieros somos, pues podemos seguir hablando de diferentes tipos de movimiento. Bien. Hecha esta introducción, sí diré que la importancia que se le da a las cosas se hace mediante la presencia física. Independientemente de las cosas que han dado lugar a que este acto empezara un poquito más tarde, esas cosas que hay que hacer de espacios en las agendas, he querido personalmente significar con la presencia física mía aquí la importancia que damos una vez más a la presencia de las empresas entre nosotros en la Universidad Politécnica de Madrid. Y por ello, pues creo que siempre que hay una presencia de empresas es necesario que yo esté personalmente presente. Así lo quiero significar todas las veces que me sea posible. Estamos en una feria de empleo. Estamos, por supuesto, hablando de los alumnos egresados, de hacia dónde van, de cómo los formamos, etcétera, y de cuál es su destino en la sociedad, en la empleabilidad en este caso, lo que es su inserción en el mercado laboral. Pero la presencia de las empresas se tiene que producir en estos actos y se produce en la UPM a lo largo de toda la vida académica de los estudiantes y desde un principio y desde antes de que quieran venir a la universidad. De hecho, nosotros les decimos sobre las cifras de la universidad y la presencia de las empresas, porque hay que tener en cuenta una cosa. Ahora es el momento de la feria de empleo, bien, pero la inercia del proceso formativo es de unos 7 años aproximadamente para crear un profesional de las características que hemos estado mencionando. Entonces, la elección de la carrera se produce 7 años antes de que luego exista esa inserción en el mercado laboral. Luego, las condiciones de empleabilidad en las que uno debería estar pensando cuando entra en la universidad deberían ser las que van a ocurrir dentro de 7 años. Es muy difícil sacar la bola de cristal y ver qué es lo que ocurre después de esos 7 años cuando uno entra en la universidad. Pero deberíamos ser capaces desde la universidad y desde las empresas, de una manera conjunta, de dar ese mensaje de dónde puede estar el movimiento de la economía española en este caso, tanto en España como en el resto del mundo, pero de la economía de las empresas y del movimiento que se genera por parte de las empresas de la economía en la sociedad, de ver dónde va a estar al cabo de esos 7 años para elegir la empleabilidad de una manera, la carrera que va a dar esa empleabilidad y donde uno se va a ver. O
sea, la pregunta que nosotros le hacemos al estudiante es ¿dónde quieres verte dentro de ese tiempo aproximadamente? ¿Dónde te ves tú después de haber hecho la terminación de un ciclo de grado y de un ciclo de máster para ser un profesional, una persona que precisamente haga con la formación, la devolución de este valor, con valor añadido, decíamos, de la inversión que hace la sociedad en una universidad pública como nosotros? Bien, dicho esto, la presencia de las empresas también es importante en otros aspectos durante. Me he referido al principio, a la elección, me estoy refiriendo al final, ahora en una feria de empleo, pero también durante la carrera. Miren ustedes, una de las cosas que tiene la Universidad Politécnica de Madrid y que hemos sido pioneros en ello ha sido en el ir a acreditaciones internacionales de las titulaciones que tenemos, buscando niveles de Master of Science en algunas de ellas, de manera que tengan ese reconocimiento de nivel de Master of Science en sistemas universitarios de otros países, y no solo en el del país en el cual se haya llevado esa acreditación, léase Estados Unidos, por ejemplo, sino además en sistemas donde haya un tratado internacional por el cual exista un mutuo reconocimiento a través de donde te has acreditado en el otro país. La internacionalización es fundamental. Bien, las empresas tienen un papel fundamental, importantísimo en esas acreditaciones, porque una de las preguntas que hacen es ¿cómo te ve el empleador? ¿Cómo te ve el sector empresarial? ¿Y qué efecto tiene sobre tus planes de estudios el hecho de la presencia de alguna forma del empleador en todo lo que significa la formación de tus egresados? Bien, lógicamente aquí en la Universidad Politécnica de Madrid tenemos que ir a los diferentes sectores, aunque la empleabilidad es global, aunque el ingeniero es transversal. Hoy día no se concibe el que no se trabaje en equipo, hay que trabajar en equipo y hay que trabajar con otros ingenieros de otras ramas y hay que entender la transversalidad absolutamente. En definitiva, sí que está hecho por sectores. Entonces hay que preguntar a las empresas de cada sector, bueno, qué tal van las cosas, etcétera, y tener una realimentación clara durante todo ese proceso formativo, de manera que podamos seguir siendo capaces de responder a estas entidades acreditadoras de carácter internacional, que la formación sigue estando actualizada y sigue estando acorde con lo que las empresas del sector están pidiéndonos a la universidad. Por lo tanto, lo que la Universidad Politécnica de Madrid ya tiene es necesario que siga teniéndolo, porque estas acreditaciones hay que irlas renovando. Queremos seguir contando con las empresas en nuestro tejido. Por supuesto, la universidad tiene generación de conocimiento, hace generación de conocimiento junto, como decía antes, junto con las empresas, junto con otras universidades también, números 1, de carácter internacional, definición de programas de investigación europeos, etcétera, etcétera. Ahora mismo estamos definiendo ya el H2030, igual que estamos enseñando a nuestros alumnos en las aulas qué productos, qué servicios habrá dentro de 10 años, que algunos serán realidad u otros no, pero tienen que estar preparados por si acaso sale algunos de ellos, y algunos no saldrán, pero otros sí, como digo. No, pues esa generación de conocimiento permite estar a la vanguardia de la investigación y de la transferencia de conocimiento. Resultado de ello, aunque no solo, pues es que en este momento la UPM sale en el ranking QS de universidades como la primera universidad del mundo en ingenierías de habla hispana, teniendo en cuenta que el español es la segunda lengua más hablada en el mundo por nativoparlantes después del chino, por supuesto con todo el respeto que merece el inglés como lengua vehicular, pero no hablada por nativoparlantes. Teniendo en cuenta que el español, el país de mayor crecimiento que tiene ahora mismo es en Estados Unidos, y con una diferencia enorme sobre otros idiomas, la derivada creciente o la tendencia, como dicen en otros ámbitos no ingenieriles, es de un crecimiento tremendo en Estados Unidos, a pesar de todo lo que pueda ocurrir y de los vaivenes de carácter político. El hecho de ser la primera universidad en un ranking tan prestigiado como el QS en ingenierías en habla hispana, la primera del mundo, es importantísimo.
Por supuesto, estamos perfectamente rankeados en ese ranking, puesto que estamos en un top 100 absoluto como universidad, estamos en el número 81, quiero recordar, del mundo, y nuestras escuelas por áreas, materias o disciplinas son las números 1, los números top 10, top 20, top 30 en distintas áreas. No voy a ir nombrando las áreas porque seguro que me dejo alguna y sería peligrosísimo, pero tenemos incluso la número 1 del mundo en valor absoluto en una de las áreas. Dicho esto, también pues han llegado recientemente noticias de que otros rankings como el Times Higher Education, pues estamos también rankeados ya. La Universidad Politécnica de Madrid siempre ha sido lo que es, pero me refería a ese movimiento de translación y ese movimiento de rotación para presentar las cosas que son de una manera diferente. UPM es Universidad en Permanente Movimiento, además de Universidad Politécnica de Madrid. Estos dos movimientos de translación y, por supuesto, también de rotación. Y se refería hace un momento también el vicerrector al número de convenios que hay para prácticas curriculares, prácticas extracurriculares, etcétera, que son 5.400. Esta cifra se puede multiplicar por bastante más que un orden de magnitud si nos vamos a convenios con empresas para becar trabajos de fin de grado o de fin de máster, de manera que prácticamente ningún estudiante se quede sin la oportunidad de tener alguna empresa detrás que vea cómo están siendo formados los estudiantes, cómo se puede acometer el mismo problema desde formas distintas o distintos problemas que traten de resolver una misma cuestión de manera diferente. Esa forma de ojearlo de las empresas a través de o bien cátedras de empresa insertadas plenamente en el tejido o bien en forma de convenios de investigación, de apuesta por la universidad. Aquí hay 3.500 profesores que son ingenieros, arquitectos, expertos en deporte, en ciencias de actividad física y expertos en moda. Son 3.500 personas que están para formar estudiantes, pero también para trabajar con las empresas, de manera que se hace de puente para la formación de esos estudiantes. Y ahí el número de convenios se multiplica hasta bastante más de un orden de magnitud. Bastante más, puesto que ahí va por escuelas y la multiplicación por cada escuela es ya la multiplicación por un orden de magnitud. Bien, no quisiera terminar esta intervención sin hacer los agradecimientos de costumbre, y en este caso obviamente se refieren en primer lugar, me voy a referir a la escuela, agradecimiento por habernos prestado la escuela para la invasión. Yo creo que una feria de empleo es importantísima porque es la esencia de nuestros titulados en la universidad. Muchas gracias, querido director, por habernos prestado la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Agradecimiento a todo el vicerrectorado de alumnos. Tenemos aquí al vicerrector, tenemos la vicerrectora adjunta, la profesora Martín Piris, por todo el trabajo. Agradecimiento en general a todo el equipo rectoral, a todas las personas del rectorado que han estado detrás de toda la organización de la Feria de Empleo, del vicerrectorado, de otros vicerrectorados. Agradecimiento, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, a todas las empresas que hacen posible siempre, y no solo un año tras otro, sino, como decía, de manera constante, desde que el alumno quiere entrar en la Universidad Politécnica de Madrid, durante la formación, mediante esa acreditación de títulos que hay que hacer de manera internacional, durante la generación de conocimiento que se hace para poder estar en esos rankings, y ahora también en las ferias de empleo. Agradecimiento a todas las empresas que lo hacen posible, que conviven día a día con nosotros en el tejido de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias a todos. Sí, me recuerda el vicerrector que debo declarar oficialmente inaugurada la Feria de Empleo 360 UPM. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, nos quedamos para continuar con el acto con la mesa, ¿se escucha bien? Con la mesa redonda. Y bueno, para mí es un honor, para los cargos sí que voy a usar la chuleta.
volver a presentaros, ahora ya así uno por uno, me vas a permitir por deferencia, Mercedes Oliver Herrero, experta en elasticidad y dinámica estructural en Airbus Defence and Space. Daniel Ruiz, que viene de BQ, es director de Recursos Humanos de BQ. A mi izquierda, Gonzalo Ponce, director de selección de Accenture. Y, por último, Miguel Prieto Barral, que es director asociado responsable de infraestructuras de ADUC. Bueno, pues en esta mesa redonda vamos a intentar... La verdad es que el discurso del rector ha venido muy bien hilado, porque justo antes de empezar hemos hablado un poquito sobre qué podíamos discutir en la mesa redonda, y él ha hablado del futuro, de qué espera, ¿no?, en el futuro un poco, y él lo ha planteado desde el punto de vista de un estudiante que va ahora a empezar a proyectar su futuro profesional y lo que se va a encontrar realmente cuando termine, pero esos retos del futuro no son solamente para los estudiantes, son también para la industria. No es casualidad la selección de las empresas que hemos hecho. Se ha representado el sector industrial, las TIC, construcción y luego una consultora, que es algo más transversal. Y a mí me gustaría que nos contarais desde vuestra perspectiva cuáles serían los principales retos a los que se va a enfrentar en los próximos 10 años cada una de las diferentes áreas de actividad industrial en las que trabajáis a diario y que conocéis más personalmente. Bueno, yo tengo que decir que desde el punto de vista de la industria tenemos unos retos importantes, pero yo me voy a centrar, por lo que me corresponde, en la industria aeronáutica, aeroespacial. Las estadísticas nos muestran un cambio en el modelo de transporte mundial en los próximos años, no 10 años, sino a más largo plazo, que pone los pelos de punta. O sea, los movimientos, si solamente nos fijamos en los movimientos de pasajeros, las extrapolaciones que se están haciendo a 50 años vista, pues nos dan unos números que con las empresas que estamos ahora mismo en el sector presentes en el mundo no vamos a ser capaces de dar servicio a eso. Entonces, ese sería un primer aspecto. Pero lo cierto es que no podemos basarnos solamente en esta extrapolación del movimiento de pasajeros y de carga, o sea, de bienes, movimiento de bienes, sino que el modelo de transporte ahora mismo se está planteando como que va a ser diferente y no sabemos cómo va a ser. Se están planteando ideas que yo calificaría de locas. Se está hablando de vehículos voladores, o sea, que ya no nos vamos a mover por tierra los transportes personales o individuales, sino que van a ser volantes. Ahí, ¿quién se lo está planteando? Se están planteando proyectos como el Hyperloop, que son transportes de altísima velocidad en unas vainas de vacío a distancias pues bastante grandes en muy poquito tiempo. Y eso se está empezando a trabajar ahora. Está trabajando precisamente la Universidad Politécnica de Valencia, están colaborando con este proyecto. Pero luego tenemos otro aspecto que también a mí un poco me asusta, son los drones. El transporte de bienes con los drones está empezando ahora y en unos años no sabemos cómo va a estar, pero desde luego podemos anticipar que va a ser condicionante para nuestro negocio. Entonces, esa es una faceta en la que Airbus está presente, se lo está teniendo en cuenta, pero la planificación no estamos hablando de 20 años, estamos hablando de 50 años. Ahí tenemos que estar alertas y ahí tenemos que estar presentes para intervenir y colaborar en cómo va a ser, cómo se va a materializar esto. Entonces, volviendo al corto plazo o al medio plazo, ¿qué planes tiene Airbus de evolución en los próximos años? Pues nuestros productos, nuestro mercado ahora mismo está consolidado y no se quiere poner en riesgo, por lo cual a corto plazo no se plantean nuevos productos, pero sí que se plantean evoluciones de los productos actuales que respondan a necesidades de la sociedad. Y en particular estamos hablando de respeto con el medio ambiente, emisiones de CO2, ruidos y demás. Entonces, lo que tenemos son evoluciones de nuestros productos, lo que llamamos NEO, para responder a esto. Pues todo esto nos condiciona las contrataciones y los perfiles que queremos tener.
Muy bien, pues nada, antes que nada agradecer a la escuela el acogernos aquí y al rector por contar con nosotros. Y BQ no puede tener más que palabras de agradecimiento a la universidad porque nosotros nacimos muy cerquita, nacimos en la Universidad de Teleco. Entonces, bueno, pues una serie de estudiantes se unen en un pequeño proyecto y eso hace, bueno, pues que ese es el germen de lo que hoy es nuestra organización. Pues respondiendo a la pregunta, yo como responsable de recursos humanos y me siento muy cerca de la universidad. La media edad de nuestros trabajadores está en el entorno de los 32 años. Nosotros somos una empresa que tenemos mucho trabajador de perfil primer empleo, es decir, incorporamos muchas personas de la universidad directamente a la organización. Entonces tenemos mucho contacto con el perfil millennial, con el perfil de estudiante recién incorporado al mercado laboral, y nos damos cuenta, en parte por el sector en el que estamos y por el producto que comercializamos, de cómo han cambiado la forma de relacionarse en las personas en su día a día, es decir, no en un entorno profesional, sino a todos los niveles. Vemos que ha cambiado la forma de relacionarnos con nuestro entorno, vemos que ha cambiado la forma de relacionarnos con la tecnología, y nosotros trabajamos porque cada día pues los usuarios de tecnología, pues desde un perfil tecnológico, intentamos que nuestros productos sean vistos no como meros instrumentos de comunicación o meros instrumentos con una fácil usabilidad, sino que los usuarios sean también desarrolladores de tecnología. Nos dirigimos a un público joven, un cliente también de una media edad cercana a la de nuestros trabajadores mayoritariamente, y queremos que los usuarios sean también desarrolladores de la tecnología, colaboren con nosotros en el desarrollo de la tecnología, y como vivimos en un entorno VUCA, en un entorno variable, incierto, que va muy rápido, sabemos que va a ser el feedback que recibamos de nuestros clientes, el feedback que recojamos de nuestro entorno, el que nos va a ir diciendo hacia dónde tienen que ir nuestros productos y el que nos va a decir cómo tenemos que ir digamos, mejorando en nuestras especificaciones o en la orientación de nuestros dispositivos. Estamos trabajando en un entorno, en un sector con un producto que es muy masivo, que es la telefonía, pero estamos trabajando en otras tecnologías que entendemos que van a ser el futuro a corto plazo, a medio plazo del sector. Estamos trabajando en la impresión 3D, entendiendo que vamos a ser cada día más desarrolladores de tecnología, que vamos a ser cada día más, vamos a tener más conocimiento, vamos a tener más capacidad para digamos, trabajar con la tecnología desde un punto de vista más técnico. Entonces estamos poniendo en el mercado productos como las impresoras 3D, como los kits de robótica, también para enseñar a los niños a programar desde edades más tempranas y que de esa manera se enfrenten al mercado laboral dentro de unos años, pero al mundo al que les rodea, pues de una manera pues mucho más capacitados para trabajar con la tecnología que cada día está más presente en nuestras vidas. Entonces, bueno, pues yo creo que como inicio eso es lo que podemos aportar desde BQ, porque es lo que yo veo desde Recursos Humanos todos los días a mi alrededor. Muchas gracias. Bueno, de nuevo los agradecimientos por invitarnos, por contar con nosotros. Desde Accenture, ¿cómo vemos las cosas? Uno de nuestros retos más importantes va a ser la adecuación al nuevo modelo de trabajo. Es decir, estaba evolucionando la sociedad y las formas de emprender, las formas de responder a las necesidades de una manera completamente nueva. Entonces, este para mí es el reto más importante. ¿Cómo vamos a mantener esa relación entre profesionales que van a tener un modelo extremadamente flexible? Van a participar en un proyecto y después van a salir, ¿no? Y después pueden volver, pueden coparticipar en otros y tal. Yo un poco lo explico, es como la industria cinematográfica, ¿no? Que hace 1920 pues tenía todos los activos, todas las estrellas, todo el capital, etcétera, etcétera, y hoy no tienen absolutamente nada. Son proyectos que van y vienen. Entonces este para mí es uno de los retos importantes, porque plantea una serie de incertidumbres a las personas que vamos a tener que encontrar formas de resolverlo. El segundo tema para mí también, que es muy importante, que está asociado a la velocidad del cambio y a la velocidad de las nuevas tecnologías, es ese balance entre conocimiento técnico y desarrollo personal. Nosotros, en nuestros procesos de selección, y básicamente incorporamos aproximadamente al año unas 1.500 personas egresadas entre prácticas y recién o primer empleo, y de la Politécnica en particular, entre 250 y 300 personas se incorporan a Accenture al año.
Nosotros lo que estamos buscando es cada vez menos cuál es ese expediente académico, cuál es esa titulación, pero más cuál es ese perfil personal que permita ese aprendizaje continuo, esa flexibilidad, ese operar en un entorno extremadamente diverso. Hablaba el rector de la internacionalización. Bueno, pues internacionalización requiere unos parámetros de trabajo completamente distintos. Creo que seguimos teniendo el reto del idioma. Creo que es una asignatura pendiente. Cuando nos comparamos con otros profesionales de otros sitios, la capacidad de comunicación e interactuar, pues creo que estamos un poquito por detrás. Y después hay un tercer tema que para mí es también muy importante desde Accenture, que estamos realmente muy comprometidos, que es el tema de la diferencia de género. Es decir, creo que hay un gap muy significativo y aquí creo que con la Politécnica tendremos que trabajar porque desde el punto de entrada ya estamos desbalanceados. Entonces, nosotros estamos muy comprometidos con cerrar este gap, con dar equidad, independientemente de género y otras dimensiones de diversidad, pero para mí también es un reto muy importante. ¿Cómo conseguimos atraer mujeres a un entorno y que se mantengan en este entorno y que encuentran pues respuesta a sus aspiraciones, a su ciclo de vida y a sus preferencias? Gracias. Me sumo a los agradecimientos de mis compañeros al rectorado por invitarnos y a la escuela por acogernos. Nuria nos ha preguntado que cuál es el principal reto que se van a enfrentar los alumnos al entrar ahora mismo en la empresa. Yo creo, y esto es una opinión mía muy personal, que veníamos de un entorno de hacer cosas y ahora tenemos que volver a empezar a pensar. Yo antes le comentaba a un compañero que yo terminé la carrera en el año 99, la zona noble de la escuela no se ha modificado mucho en estos 18 años, pero el entorno, el mundo empresarial ha cambiado radicalmente, no solo por la crisis, sino por lo que estábamos comentando antes, por la revolución tecnológica tan grande que tenemos. Cuando salíamos antes de la Universidad Politécnica, lo que teníamos que hacer era elegir, simplemente. Tampoco teníamos que pararnos a pensar mucho. Teníamos un panorama tan sumamente grande de compañías y de bonanza económica por delante que no nos exigía estrujarnos demasiado la cabeza para ver qué teníamos que hacer. Y entrábamos en las compañías y entrábamos en un procedimiento como muy medido ya y formábamos parte de una rueda. Por supuesto, cada uno en la medida en la que podamos aportando valor, pero yo creo que eso ha cambiado radicalmente. Yo creo que estamos en un entorno de cambio tan sumamente grande que lo que tenemos que empezar a exigirnos nosotros como empresas, la universidad y por supuesto todos los alumnos es volver a pensar, que yo creo que ese es el gran valor añadido que la UPM da, el tratar de dar una formación que nos exija y vayamos siempre un punto por delante del resto a la hora de hacer cosas. Los vehículos voladores, los vehículos autónomos, el Hyperloop, hablando un poco de la obra civil, el agua, todas las cosas de las que estamos viendo en el periódico que están cambiando, es verdad, van a cambiar. O sea, es una cuestión de decidir, de conocer cuándo va a ser, si va a ser en 2025 o va a ser en 2020 o va a ser en 2030. Y yo creo que tenemos que tratar de promover que los estudiantes y los jóvenes que entran a las empresas vayan por esa vía, por la vía de pensar y por la vía de hacer cosas diferentes. Antes comentaba Paco, el director de la escuela, que cada vez se está dando más importancia, que las empresas exigen a la universidad que los alumnos vengan con una formación también vinculada a la contabilidad, a las finanzas, los MBAs, etcétera. Yo creo que eso es importante, pero creo que es algo que ya está también, que vuelvo a lo que he dicho al principio, eso ya es hacer, eso ya lo sabemos, o sea, ya todo el mundo habla de cash flows, todo el mundo negocia contratos, los ingenieros nos estamos convirtiendo en abogados. Yo creo que si bien eso va a ser parte de la formación, lo que tenemos que tratar de hacer es retar un poco más a los estudiantes, que vuelvan al tratar de crear cosas, que vuelvan a tener entusiasmo por hacer las cosas de una forma diferente, porque lo que estamos haciendo ahora mismo y
y perdonadme si me ciño un poco a nuestra industria, a la obra civil y a la arquitectura colateralmente, nosotros no hemos tenido una revolución tecnológica como a lo mejor han podido tener las telecomunicaciones, la aeronáutica, la industria. Seguimos echando hormigón de una forma muy parecida a como se hacía hace 50 o 60 años. Entonces yo creo que es fundamental que desde la escuela y desde la universidad nos obliguemos a todos a hacer las cosas de una forma un poco diferente. Muchas gracias. Al hilo de lo que has empezado ya a comentar, estas nuevas situaciones que estáis de alguna manera ya entreviendo, ¿cómo van a afectar a la empleabilidad? Es decir, un estudiante que ahora se está formando, ¿qué habilidades, características tiene que empezar ya a trabajar, a forjarse él para poder adaptarse e incorporarse a ese mercado laboral con unas mayores probabilidades de éxito? Pues mira, yo te puedo responder que esto ya está cambiando, o sea, ya no es una previsión a futuro, sino que nosotros estamos cambiando ya nuestra forma de contratar, de cómo, como tú hablabas de cuando salimos de la escuela, de cómo entrábamos a trabajar a cómo entramos ahora. Ahora tenemos, por ejemplo, en Airbus somos 165.000 empleados y en España 11.000 y centralizamos la recepción de currículums. Se hace un claro, como no podía ser de otra manera, en el montón de solicitudes se hace un filtrado básico, que es las exigencias mínimas, es que queremos a los mejores en cuanto a formación, pongamos en el caso de las ingenierías, queremos los mejores en la formación técnica. Entonces ya empezamos separando de los currículums los que tienen buen expediente académico, del que no lo tienen, del que una cosa que pedimos fundamental para nosotros es el inglés. O sea, el inglés no es una cosa que convendría tener, es una cosa que el que no tiene se va al montón del no pasa. Tenemos un filtro pasa, no pasa, y los que no tienen inglés, lo sentimos mucho, pero no pasa. Entonces, eso ya es que lo damos por supuesto. Y a partir de ahí, ¿qué queremos? Pues a partir de ahí queremos capacidades transversales. Que no necesariamente las has adquirido dentro de la universidad. El temario de la universidad es suficientemente denso como para que es conveniente que se amplíen algunos temas, pero no necesariamente se van a dar en las universidades. Pedimos que la gente invierta su tiempo de verano, que antes invertíamos los planes antiguos en estudiar las asignaturas para septiembre, pues ahora tienen la posibilidad de hacer otras cosas. ¿Qué pedimos? Pues, por ejemplo, queremos gente que esté inmersa en el mundo actual, gente que haya hecho, por ejemplo, actividades de voluntariado. Podría combinarse perfectísimamente una actividad de voluntariado en el exterior, con lo cual ya te está dando un punto de inglés. O sea, este tipo de cosas que te dan un valor añadido y que es lo que te va a diferenciar a ti una vez que estás en el montón de los que pasan, te va a diferenciar del resto. Ya digo, cosas como voluntariado, formación transversal, como habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, cosas que se pueden adquirir fuera de la universidad, pero que se tienen que preocupar los alumnos no en el último año, no en el último momento, sino durante toda la carrera. Queremos fomentar que esto sea así. Muy bien, pues antes de responder a la pregunta quería comentar lo que hablaba Miguel, de que seguimos echando el cemento como hace no sé, miles de años a lo mejor, pero es verdad que en las empresas de infraestructura españolas tienen ahora mismo un posicionamiento espectacular, es decir, tenemos empresas de infraestructuras que no encontraban grandes obras de infraestructuras en España, que han dado el paso internacional, a lo mejor por obligación, algunas no lo tenían en su ADN y lo han tenido que dar solo por obligación, pero lo han dado, y ahora mismo las grandes obras de infraestructuras de Latinoamérica o de África las están haciendo empresas españolas, con lo que esas referencias se están quedando en empresas de nuestro país, y realmente eso es maravilloso en tanto en cuanto las personas que salen de la universidad y se incorporan a estas organizaciones cuentan con profesionales que han tenido experiencias internacionales dirigiendo obras o participando de cualquier manera en la creación de esas infraestructuras, y por tanto eso nos da un entorno en el que desarrollar personas dentro del ámbito profesional fuera de la universidad espectacular. Así que bueno, pues en ese aspecto creo que tenemos una posición que hay que aprovechar, y que bueno, pues ahora mismo que hemos llegado por lo que hemos llegado a esta situación, no debemos desaprovecharla y debemos seguir tirando de eso para seguir posicionados bien altos en el ranking de empresas, en este caso constructoras en Europa y en el mundo. Por otro lado, la pregunta era, perdóname Nuria. Sí.
¿qué valores o qué capacidades crees que tienen que potenciar los estudiantes actuales para poder incorporarse mejor a ese futuro mercado laboral al que se van a enfrentar? Eso es. Decía el rector que la pregunta era ¿dónde te ves dentro de X años? Es una pregunta que hacemos mucho en selección cuando tenemos delante al candidato. Miro a Gonzalo, ¿no? Porque ¿no? Él seguro que lo vive todos los días, ¿no? Dentro de su equipo en el tema de la selección. Pues es una pregunta que hacemos pues no por saber realmente dónde quieren estar, que tampoco es que sea importante el contenido de la respuesta, lo importante es saber cuáles son las expectativas de esa persona y realmente eso, digamos, cruzándolo con el perfil competencial, con la medición de sus competencias, podemos ver cuál puede ser la probabilidad de éxito de esa persona dentro de la organización. Vivimos en un país maravilloso, no solo por el sector industrial que tenemos, sino porque también tenemos una democratización de acceso a la información y una democratización al acceso a las escuelas y a la formación universitaria. Eso hace que tengamos pues mucha gente con una formación técnica muy buena. Las escuelas, decía el rector, que son referencia en el mundo y es verdad que lo son, pero además tenemos que nosotros dentro de las empresas identificar los perfiles competenciales de las personas que se van a incorporar a la organización, que estamos valorando para incorporar a la organización, más allá de los conocimientos técnicos, más allá del conocimiento del idioma, que es fundamental y que ya no es un plus, sino un must. Pero tenemos que ver ese perfil competencial. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea, cuanto más diversas sean sus intereses, sus expectativas, podremos tener, ese trabajador podrá tener un mejor desempeño dentro de cualquier proyecto, ya que será una persona que sepa ocupar una posición de valor dentro de cualquier proyecto. Y eso es fundamental porque vivimos en un entorno en el que los proyectos cambian muy rápidamente, en los que la vida útil de cualquier tecnología que se desarrolle es muy corta y por tanto se hacen pocas inversiones o no tiene sentido hacer grandes inversiones en tecnología, en desarrollo de lenguajes, cuando sabemos que van a evolucionar muy rápidamente. Por tanto, lo que necesitamos son cosas útiles que nos permitan desarrollar rápidamente aquello que queremos desarrollar, y necesitamos personas que se adapten a esos entornos con facilidad y que sean capaces de aportar valor en cada posición que tengan que ocupar, y esas posiciones, bueno, cada vez son más diversas, ¿no? El tiempo medio dentro de la empresa para un trabajador cada vez es más corto, lo vemos en las estadísticas, y además las posiciones que ocupa dentro de la organización cada vez son más diversas. Entonces necesitamos personas con un perfil competencial muy completo para que puedan estar y puedan ser valor y puedan aportar dentro de su vida, dentro de la vida, dentro de la organización, en todas las posiciones que ocupen. Por tanto, algo muy importante para nosotros es medir ese perfil competencial. El perfil competencial no son conocimientos, sino son las capacidades, son las habilidades, es decir, es como poner en valor esos conocimientos que tienen. Y bueno, creo que ahora es fundamental conocerlo y evaluarlo para convertir en un éxito el tránsito de una persona por una empresa. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos cambiando completamente la perspectiva que tenemos del proceso de selección de egresados a la compañía Accenture. Nosotros, en lugar de ver a los candidatos, en este caso, digamos, como materia prima, somos servicios profesionales y al final los vendemos pues a través del talento de nuestra gente, que te pone una mentalidad te pongo una carrera de obstáculos y a ver cómo reaccionas. Estamos introduciendo una nueva forma de ver las cosas, que es considerar a los candidatos como inversores. Es decir, van a tomar una decisión muy importante, que es dónde van a invertir su tiempo, su esfuerzo y su dedicación. Y esto cambia completamente la perspectiva. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros los que seleccionamos. Van a ser ellos los que se van a seleccionar. Los que van a decir, Accenture es el sitio donde yo quiero invertir. ¿Por qué? Porque encuentro una aceleración de mi carrera, porque encuentro acceso a múltiples tecnologías, múltiples sectores, trabajo con gente competente, un entorno muy diverso, etcétera, etcétera. Entonces, la aproximación que nosotros estamos empezando a hacer a todo lo que es la selección es Descubre tu Accenture. Es decir, nosotros nos abrimos, invitamos a los estudiantes y ellos mismos se seleccionan. Les damos la información necesaria. En lugar de hacerles pruebas de selección, les hacemos sesiones de coaching para que tomen la mejor decisión para ellos. De tal manera que encuentren el camino adecuado. Porque hoy en día yo creo que los estudiantes tienen un entorno un poquito, no sé si más complejo, yo creo que sí, más complejo que lo que teníamos los de algunas generaciones atrás.
¿Por qué? Porque si yo miro cuáles son los requerimientos que pedimos a un egresado de la Politécnica hoy, digo, madre mía, es que yo no pasaría, ¿vale? Claro, tienen a su favor que tienen muchísimas más herramientas, muchísimas más alternativas y muchísimas más posibilidades. Entonces, bueno, yo creo que al final, si tuviese que resumirlo en una frase, para mí es estudiantes que tengan ganas. Que tengan ganas. Estudiantes que tengan ganas de decir, bueno, yo proactivamente voy a dirigir mi carrera, que es un reto también, porque una de las habilidades que nosotros estamos cada vez pidiendo más es ser capaz de discriminar todo el ruido en el entorno y tener foco. Hoy en día un estudiante puede desde irse a una startup, puede montar una empresa, puede irse, nosotros llamamos al cliente final porque al final es el mundo corporativo, puede irse a consultoría, puede irse a... Tiene tantísimas posibilidades que es muy difícil perderse en esto. Entonces, por eso nosotros realmente tenemos este cambio de enfoque genuinamente, no solamente para decir, bueno, es que si Accenture es... Esto es como un poco el noviazgo, ¿no? Lo que está para ti no se lo lleva nadie, decían a mí. Pues si Accenture es tu camino, yo no tengo miedo. Yo te voy a ayudar a que tomes la mejor decisión para ti. Porque si no tomas esa decisión buena, vas a estar en la compañía y al cabo de poco tiempo te vas a marchar. Y al final perdes tú, perdemos nosotros, pierde todo el mundo. Entonces, bueno, este es el cambio de posición, el candidato como inversor, lo llamamos. Y la perspectiva que yo pediría a los estudiantes es tener ganas de mostrarlo a través de voluntariado, de mostrarlo a través de experiencias en el extranjero, a través de muchísimas formas de demostrar esas ganas, de tomar control de tu vida y de tu carrera, de tener proactividad, de no ser pasivo y esperar. Esa sería un poco mi perspectiva. Yo creo que lo que acabas de comentar de la posición de las compañías españolas de construcción e ingeniería como líderes internacionales en el mercado de las infraestructuras, lo que nos lo tenemos que tomar es como una oportunidad para hacer esa revolución, perdonadme, que comentábamos antes. O sea, yo creo que en ese sentido la Universidad Politécnica de Madrid y la Escuela de Caminos en particular tenemos una oportunidad buenísima, porque en efecto hemos sido capaces de crear y de educar ingenieros fabulosos, y lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar que estamos en esa posición dominante en el mundo para hacer esos cambios. Y yo creo que para eso, y para contestar a la pregunta de lo que estamos hablando ahora, Gonzalo lo ha mencionado ahora con otra palabra, yo creo que tenemos que pedir a la gente cierto entusiasmo. Yo creo que los currículums buenos y los expedientes ya se dan, por supuesto, el inglés por supuesto se da, el francés por supuesto si encima lo tienes mejor que mejor, si tienes algún máster aún mejor, pero yo creo que a la gente, mis compañeros de recursos humanos siempre me comentan una cosa curiosa cuando entrevistan a la gente, y es, y a mí me gusta mucho, ¿cómo es de distinto? ¿Qué cosas distintas tiene? ¿Por qué este perfil es diferente a otro? Gente que tenga una capacidad, no sé, cierta imaginación, cierto atrevimiento, alguna experiencia personal o algún conocimiento profesional distinto a lo que puedan tener otras personas, y sobre todo que tenga ganas de entender que las cosas están cambiando radicalmente. Nosotros en Arup tenemos 4 grandes mercados que no son muy diferentes a los que hablamos habitualmente en el sector de la construcción: transporte, ciudades, energía y agua. Y en los 4 ámbitos las cosas están cambiando a una velocidad de vértigo, y lo que necesitamos es gente que realmente se quiera meter en esa dinámica, y eso es lo que queremos fundamentalmente. Y yo creo que desde la Universidad Politécnica me consta que las cosas están fomentando mucho eso, que la capacidad de trabajar en red. Antes el rector comentaba el trabajo en equipo y el trabajo transversal con diferentes disciplinas. Yo creo que eso es una cosa absolutamente fundamental. No solo trabajar en equipo dentro de tu empresa, sino que seas capaz de conocer a gente de otras empresas, que seas capaz de sugerir a tu jefe que busque sinergias con esta otra empresa. Vamos a emprender, vamos a iniciar una nueva vía de colaboración. Yo creo que son lo que dicen los ingleses las soft skills, o las capacidades que no son tanto el aprendizaje que nos enseñan a lo mejor nuestros profesores, pero yo creo que desde la universidad sí que hay que empujarlo, sí que hay que empujar a que la gente desde primero de carrera, cuando entren, se den cuenta de la importancia que tiene eso después en el mercado.
Muy bien. Bueno, esta pregunta es un poco arriesgada, a lo mejor no debería hacerla, pero la tengo que hacer. ¿Qué diferencias, en qué habéis notado que los estudiantes, los egresados de la Politécnica son potentes y qué carencias tienen? ¿En qué, para que nosotros también podamos un poco empezar a ver en qué tenemos más que trabajar internamente, aunque estamos cambiando cosas, es cierto, porque hemos modificado planes de estudio, formas de trabajar, pero desde vuestra experiencia, ¿qué es aquello en lo que somos muy fuertes y qué es aquello en lo que nos pasan por la derecha o por la izquierda? Bueno, yo diría, como potencia, la formación clásica sigue siendo el pilar y para mí eso es fundamental. Eso es lo que, esas las piedras grandes que tú metes en el bote, las primeras. Es lo que te hace distinto de muchas otras universidades. Yo vengo de la Escuela de Aeronáuticos y durante muchos años fue la única escuela de ingenieros aeronáuticos de España. Entonces, pues bueno, pues tú ves que van creciendo el número de universidades y bien, pues la Politécnica se mantiene ahí, la Escuela de Aeronáuticos nuestra se mantiene ahí. Carencias, pues yo vuelvo a insistir en el inglés. Yo llevo yendo desde que era, no digo que niña, porque yo cuando empecé a estudiar en el colegio no estudiamos inglés hasta los 12 o 13 años, pero desde poco tiempo después llevo oyendo que ya nos estamos poniendo las pilas, nos tenemos que poner las pilas y mi experiencia es que no nos hemos puesto las pilas. 40 años después de cuando yo empecé el colegio, de cuando yo estaba en el colegio, no nos hemos puesto las pilas. Nuestros estudiantes, nuestros egresados, cuando llegan a nuestras entrevistas, en inglés flojean mucho. Y en la Politécnica veo que esto tampoco se está reforzando mucho, o sea que yo es una recomendación que haría. Yo en la Escuela de Aeronáuticos, y no sé en otras cómo están, pero recomendaría las dos vías, la vía alternativa del título en inglés. Eso es un esfuerzo para los profesores, pero creo que el esfuerzo es mayor para los profesores que para los alumnos, porque los alumnos, porque son jóvenes, son más capaces de adaptarse a una titulación en inglés. Para nosotros es fundamental, porque nuestra experiencia con nuestros empleados es que cuando tenemos interés en que alguien promocione a un puesto interesante dentro o fuera de España, nuestro proceso de selección interno es muy duro y la primera cosa es el inglés. Entonces, cuando alguien flojea en inglés, ya le ven de otra manera. Entonces, no queremos contratar gente que flojee en inglés porque ya los tenemos dentro. No, queremos que los que van entrando estén ahí. Entonces, experiencia internacional, posibilidad de un máster internacional, algún convenio, alguna cosa, pero desde luego el inglés es la primera fundamental carencia, la debilidad. Y luego las soft skills, yo creo que estáis ahí trabajando en ello. Eso quizá lo pondría más en la responsabilidad del estudiante. Es el estudiante el que tiene que tratar de adquirir estas soft skills. Si la universidad se las proporciona, fenomenal, pero yo insistiría más en el inglés. Bueno, pues la verdad es que mi respuesta va también muy en esa línea. Nosotros los valores que tenemos dentro de la organización son dinamismo, responsabilidad, capacidad didáctica. Entonces esos valores corresponden claramente con unas competencias que son trabajo en equipo, resiliencia, capacidad de adaptación. Entonces, la Universidad Politécnica captamos muchísimo talento que tiene unos conocimientos técnicos, yo creo que, vamos, que referencia a nivel mundial, es decir, que son reconocidos a todos los niveles y por tanto no nos falta conocimiento. Lo que sí es verdad que tenemos que encontrar perfiles que sean capaces de sobreponerse de un proyecto en el que fracasan, de reponerse de un código que no son capaces de depurar o de un código que no son capaces de simplificar y de esas situaciones en las que saben que tienen que hacer un esfuerzo especial para aportar valor en aquello que están haciendo y que no son capaces y por tanto necesitan tener una competencia fuerte de eso, de resiliencia, de trabajo en equipo, de autodidáctica para buscar referencias en otros lugares o en otros proyectos para alimentarse y poder solucionar ese problema. Entonces esas competencias, esos soft skills, ¿cómo se adquieren? Pues se adquieren con actividades dentro de la universidad, en tu vida social, en tu entorno social,
Y yo creo que una universidad también tiene la responsabilidad de facilitar entornos, igual que los departamentos de recursos humanos tenemos la responsabilidad de crear un entorno colaborativo en el que todo el mundo tenga visibilidad de los proyectos y en el que todo el mundo sepa, digamos, cuál es su eslabón dentro de la cadena de valor y cuáles son las actividades que hay antes y después, y que de manera lo que él aporta al producto final o aporta a sus compañeros que están antes o después en la cadena de valor del producto. La universidad también tiene que trabajar en facilitar esos entornos donde se trabajen esas competencias y donde se adquieran pues esos conocimientos que luego les van a servir para saber desenvolverse en un entorno laboral, dentro de un equipo de trabajo, o a la hora de enfrentarse a un proyecto que no saben a nivel, digamos, estructural, a nivel científico, cómo plantearlo o cuál es la forma correcta de acometerlo. Bueno, para mí, yo creo que las fortalezas que yo veo en toda la gente que incorporamos a la compañía de la Politécnica es la competencia técnica, el rigor, la disciplina, el trabajo, etcétera. ¿Cuál es la parte que yo creo que es el gap más importante? Yo creo que como institución es trabajar en el tema de diversidad e inclusión. El tema de diversidad, yo creo que bueno, la riqueza que tiene tener un entorno multifuncional y muy diverso, de género, de culturas, etcétera, yo creo que esa es una parte que he hecho un poco en falta. Es decir, cuando hablamos con las personas, con los estudiantes, pues vemos un perfil bastante similar, un patrón bastante similar. Ese yo, para mí, creo que sería un reto. Y el segundo reto es el tema de la inclusión, porque estamos en este cambio de era de la digitalización, de la robotización, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que va a tener un impacto social muy importante. Yo creo que la Politécnica, en esa posición de élite académica, técnica, creo que puede participar en cómo traemos a esta nueva era a colectivos que pueden estar en riesgo de exclusión. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros estamos trabajando ahora mismo con temas de autismo, porque el autismo, en ciertos grados, te permite, por ejemplo, en trabajos de aseguración de calidad de tecnologías y de software, un rigor como muy poca otra gente tiene. Es decir, yo creo que tenemos que, pues eso, desde esa posición de elitismo, intentar ver cuáles van a ser los impactos sociales y trabajar en incluir todas esas colectivos sociales, etcétera. Para mí yo creo que sería el gap, el reto. Yo lo primero que quiero hacer es lanzar un piropo a cómo ha cambiado la universidad en los 18 años que han pasado desde que yo salí, porque en los últimos 2 años he tenido la oportunidad de estar en esta misma sala presentando la empresa para el programa de becas que damos todos los años, y los alumnos que me he encontrado ahí, que han venido a hablar después con nosotros para ver si podían hacer unas prácticas en ARUP, sinceramente eran mucho mejores que yo y mis compañeros que en el momento, a todos los niveles además, desde un punto de vista académico, desde un punto de vista de comunicación, inglés, etcétera. Yo creo que las cosas van mejorando. Estoy de acuerdo que el inglés sigue siendo desafortunadamente en este país un problema, pero creo que el problema es menor que hace 18 años. Y en cualquier caso yo creo que eso ya van aprendiendo ellos y tienen que ser plenamente conscientes que si no lo tienen es que no entran, o sea, por supuesto en las empresas multinacionales sin duda alguna. Yo creo que lo que estabas comentando tú es verdad, o sea, yo creo que no es del todo complicado y me consta que en algunas carreras, en el grado de materiales, por ejemplo, sé que se está haciendo, que no sé si es segundo o tercero, que se da directamente en inglés. Yo creo que hay que fomentar esas cosas porque son buenas. Además, el esfuerzo que haces al hablar otro idioma también te ordena la cabeza de otro modo. Igual que el cálculo y el álgebra te la ordenan, el idioma también, parece que no, pero el decir unas palabras en inglés o en castellano no es lo mismo, y los matices al final son lo que nos transforman a nosotros en personas, ¿no? Yo creo que eso es bueno.
Yo, si tuviese que decir una cosa, por no repetir lo que están diciendo mis compañeros, creo que tendríamos que fomentar en el estudiante las ganas por la excelencia. Yo creo que aquí en la escuela tenemos, o sea, perdón, en la universidad, hay escuelas fabulosas, investigadores fabulosos, muy buenos profesores, con resultados muy buenos. El rector ha comentado antes la brillante posición que tenemos en los últimos rankings, pero creo que todavía no estamos evangelizando lo suficiente desde la universidad. Es decir, creo que hay muchísimos debates desde la digitalización, la sobrepoblación, el vehículo autónomo, muchísimas cosas que aparecen en revistas científicas que no estamos siendo capaces de protagonizar dentro de la universidad y tratar de explicar a la sociedad todo eso. Yo creo que el papel que tiene que tener la universidad en ese sentido es mucho más potente, porque realmente creo que tiene la capacidad. Y creo que ese entorno de tratar de hablar desde un punto de vista de la excelencia, de la técnica, de conocer cómo funcionan las cosas, cuáles son las últimas tendencias, creo que si desde la universidad somos capaces de transmitir eso a la sociedad, los alumnos al final se lo van a quedar y el retorno que van a dar después desde la empresa va a ser mejor. Pues muchísimas gracias a todos por hacer un pequeño entonces resumen y quedarnos como con 3 líneas. El futuro es incierto, va a estar lleno de cambios, incluso a la hora de nuestras relaciones personales. Y lo que tenemos que hacer es tratar de ilusionar y motivar a los estudiantes y que serán al final los trabajadores del futuro para intentar construir una nueva sociedad, un nuevo futuro que nos espera. Muchísimas gracias a todos.